El tema de la brigada cultural es la educación musical como herramienta para alejar a los adolescentes y niños de la delincuencia. El caso del programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México. Fernando Lozano. Bueno, y pues comencemos. Buenas tardes, el día de hoy mi compañero Ramón y yo, Marco Villegas, les presentaremos el tema de nuestra brigada cultural. Así pues, comencemos. Hola a todos, yo soy Ramón Herrera y el tema que vamos a exponer lleva por título La educación musical como herramienta para alejar a los jóvenes y niños de la delincuencia. El caso del programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México, Fernando Lozano. Para comenzar, me gustaría explicar cómo surge la idea de este tema. La idea me surge gracias a un trabajo de investigación de la materia de sociología en la preparatoria. En realidad era explicar un poco de qué trataba el tema, no era desarrollar un trabajo muy extenso, pero haciendo esa tarea me di cuenta del potencial que el tema tiene para dar un trabajo de investigación algo más serio y sobre todo la importancia que el tema en sí tiene para la sociedad actual en la que estamos viviendo. Para comenzar con esta exposición, mi compañero Marco nos dará algunas definiciones esenciales para poder comprender el tema, ya que recordemos que este tema está relacionado con varios factores a la vez. Primero, ¿qué es la educación musical? La educación musical es un término la cual comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música, es decir, el sistema educativo, los programas, los métodos de enseñanza, las instituciones y escuelas, los responsables, maestros y pedagogos, etc. Todo esto tiene que ver para que el alumno, el estudiante, tenga una buena enseñanza, un buen desarrollo acerca del tema de la educación musical. La expresión educación musical puede referirse a ámbitos de enseñanzas muy distintos, entre otros los relacionados con la música en la educación obligatoria, la música en instituciones de educación no formal o la música en instituciones especializadas, como es el caso de la Escuela Superior de Música, nuestra escuela. O sea, hay escuelas que tienen una educación no formal, o sea, no es como para que se dediquen a educación musical, que eso pasa por ejemplo en el sistema educativo de la SEP, que llevan clases de música pero no les enseñan como a nosotros de la superior de música, no las ramas, y en cambio en la superior de música eso sí nos enseñan porque ahí es ya la especialidad, ya son diferentes formas de enseñanza y también diferentes tipos de música y todo, y eso ya te lo enseñan ahí, porque ahí ya se dedican a eso, ¿no? Es lo que quiere decir que ahí se van a desarrollar. Bueno, la siguiente diapositiva, la delincuencia juvenil, es igual el tema. La delincuencia juvenil es el término con el cual se conoce de manera generalizada a todos aquellos delitos que son perpetrados de manera exclusiva por personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad. Por lo general, dicha edad se encuentra establecida por las legislaciones de cada país, siendo la más común de 18 años. Por ello, se puede decir que un delincuente juvenil es un joven que no llega a los 18 años y que suele llevar a cabo diversidad de acciones ilícitas. Por ejemplo, este problema aquí en México es grave y tenemos que hacer algo, y esto es lo que hacemos en esta brigada, que los jóvenes se interesan por la música. O sea, igual hay otros tipos de intereses, pero aquí en nuestro tema es que estos jóvenes que no tienen rumbo para dónde van, o sea, son como nubes flotando, y entonces lo que va a hacer este programa es atraerlos, que se interesen por esto y dejen todo eso atrás, todas las acciones que han hecho. Hay una parte de estos jóvenes que lo hace porque no tiene comida, su familia no tiene y tiene que robar para conseguir dinero.
Y esos son unos casos, o sea, también hay otros casos de donde los jóvenes roban ya por gusto, ¿no? Porque ellos quieren tener más y más, pero de una manera mala. No conseguirle ellos porque ellos no saben qué trabajo le costó a la otra persona conseguir ese dinero, ese objeto, etcétera. Entonces es por eso que eso es la delincuencia juvenil y no solamente en México, sino en muchos países que sobre todo son de tercer mundo como el nuestro, donde la mayoría de la gente es pobre, entre clase media y pobre, y no le alcanza, por ejemplo, ni para comer, como en unos casos, y pues necesitan conseguir dinero de cualquier forma. Y esto en muchos otros países pasa que son de tercer mundo, igual como ya lo había mencionado, que tienen este mismo problema. Y aquí lo que vamos a hacer es atraerlos, ¿no? Que dejen eso y que estudien, porque si estudian forman una carrera y si forman una carrera ganan un empleo. Si ganan un empleo empiezan a tener dinero y ya por lo menos ya van a tener dinero y no nada. Eso igual puede ser como un desarrollo, no una vista hacia el futuro, pero ahorita es llamar la atención de esos jóvenes, cautivarlos con esto, en vez de la delincuencia y las drogas, ¿sí? Eso es un problema y necesitamos resolverlo. Bueno, en la siguiente diapositiva mi compañero Ramón explicará lo que es el programa y uno de los que inició este programa, que es Fernando Lozano. Así que Ramón, te dejo. Ya que conocemos estos dos conceptos indispensables para el entendimiento del tema, podemos hablar ahora sí un poco más del programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México, Fernando Lozano. Comenzaré por introducir al fundador y el personaje de quien actualmente el programa lleva el nombre, el gran maestro Fernando Lozano. El maestro Fernando Lozano nace en la Ciudad de México en el año de 1940. Es fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el año de 1978. Estudió con el maestro Francisco Sabín, Luis Herrera de la Fuente y con la maestra Nadia Boulanger en Francia. Para el año de 1987 promueve la formación de más de 100 orquestas juveniles en el país. En 1989 funda el programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México, sobre el cual se trata esta presentación. El maestro Lozano ha sido una de las figuras más importantes dentro del ámbito de la música del país, pero sobre todo dentro de la educación musical. Fundó la Escuela Orquesta Carlos Chávez, así como el Centro Cultural Olinjo Listli, y al fundar la Filarmónica de la Ciudad de México, muchos extranjeros quisieron integrar la orquesta, y la condición que el maestro Lozano les puso fue que podían integrar la orquesta si y solo si daban clases a los alumnos mexicanos para formar instrumentistas de calidad. El programa de coros y orquestas juveniles de la Ciudad de México fue fundado en 1989 por Fernando Lozano. Tiene su origen en el Sistema, en Venezuela, fundado por el maestro José Antonio Abreu. Actualmente cuenta con 13 orquestas juveniles en distintas alcaldías de la ciudad. La Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México reúne a los elementos más destacados de las orquestas delegacionales. Ha realizado conciertos en los escenarios más importantes de la ciudad, así como conciertos en Washington, D.C., en Estados Unidos. Son muchísimas las iniciativas mundiales que pretenden seguir el ejemplo del sistema, pues su éxito traspasa fronteras. Los programas inspirados en él lo consideran un modelo de paz y progreso para la humanidad. En México fue hace más de 30 años que el entonces director de orquesta Eduardo Mata conoció el sistema de orquestas infantiles de Venezuela. Emocionado, escribió al entonces secretario de Educación Pública Miguel González Avelar para contarle la experiencia. Al poco tiempo comenzaron a crearse en México las primeras agrupaciones bajo la coordinación del director Fernando Lozano. Fue ahí cuando en 1989 nace el programa de orquestas y coros juveniles de la Ciudad de México gracias a Fernando Lozano y otros músicos como Roberto Durán Lozano, partiendo del principio de hacer de la orquesta la escuela y no de la escuela la orquesta. Este programa ha brindado la oportunidad a numerosas generaciones de vivir la experiencia de la interpretación musical. Pero la pregunta que surge al investigar este tema es,
¿Puede realmente una orquesta juvenil terminar con la delincuencia? Eduardo García Barrios, director de Orquesta Mexicano y director general del Sistema de Coros, Orquestas y Ensambles, Programa Nacional de Fomento Musical, responde esta pregunta en entrevista para Proceso. Lo dudo. Lo que sí se puede con una orquesta de 120 niñas y niños, más un coro de 80, es crear una opción de uso del ocio que los rodea en una actividad que les levanta la autoestima de manera impresionante, que les da una visión y un camino de capacidades. Eso está demostrado. Se debe tener en cuenta que se está viviendo una de las épocas más violentas en la historia moderna de México, y que la percepción sobre la inseguridad en algunos estados del país es de 90 puntos. Muchos artículos coinciden en que uno de los factores que propician la delincuencia es la falta de espacios para la cultura, y esto es un problema grave, ya que como hemos podido observar a lo largo del tiempo, a los gobiernos parecen no importarles este asunto, y esto es notable al ver los recortes presupuestales que año con año sufren los programas dedicados a la difusión de la cultura y las artes. Por otra parte, en la Ciudad de México coexisten realidades socioeconómicas muy diferentes y los ambientes culturales suelen estar centralizados en ciertas zonas. ¿Cómo se podría dar una mayor educación musical a los adolescentes de barrios más marginales? ¿Podrían sus familias mantener su presencia en los conservatorios? Este programa pretende unir la música a la acción social. Como conclusión, podemos decir que la música desempeña una función esencial en la vida de los adolescentes, en la formación de su identidad y en sus relaciones. Promueve el desarrollo de la comunicación y favorece su integración social. En una agrupación musical se aprende a interactuar en equipo, incrementándose la solidaridad, el respeto y la responsabilidad. Se fortalece, además, el sentido de pertenencia a una sociedad, siendo esta práctica musical colectiva un relevante instrumento educativo y de fomento de valores sociales. En un país como México, crear y mantener la iniciativa del Programa de Coros y Orquestas Juveniles de la Ciudad de México Fernando Lozano es una labor importante, con una repercusión enorme, y tiene el mérito de ser pionero y guía de muchas iniciativas en otros países. No obstante, a lo largo de esta investigación se ha ido descubriendo que todavía falta mucho camino por recorrer para cumplir con los estándares tanto musicales como de seguridad pública. La música puede ser un magnífico medio de integración social y de educación en valores, y este programa es una propuesta exitosa, pero es fundamental considerar la posibilidad de otras alternativas, quizá menos famosas, pero que pueden ser igualmente válidas para crear algo nuevo y diferente. He elaborado esta investigación dirigida a la población juvenil en riesgo de exclusión social de barrios marginales de la ciudad. Se pretende implicar también a las familias de los jóvenes y crear un entorno motivador. Continuar con este proyecto depende de muchos factores, siendo básica la financiación y encontrar los profesionales adecuados, especialmente para poder mantenerlo en el tiempo como un compromiso de continuidad. Para concluir, me gustaría finalizar con una frase del maestro Fernando Lozano, la cual tuvo lugar en el evento del 30 aniversario del programa. Concluyó que esto es lo único que nos va a salvar de la delincuencia. Un país en paz solo vamos a lograrlo formando a niños y jóvenes. Los que están aquí nunca serán delincuentes.